No me hablen de violencia, como si no la conociera, como si su existencia fuera una experiencia nueva, como si fuera una mera situación puntual de ahora y no supiera cómo es que operas en toda la historia. Vivimos en un modelo más violento que cualquier protesta directa, revuelto, manifestación de... No me hablen. O sea, cómo ha habido esta ola de violencia, como desde la docencia, desde la pedagogía, se pueden evidenciar todos estos tipos de conflictos que existen aquí en Colombia y qué visión ha tenido usted, ¿sí? Entonces, pues con ese fin van estas preguntas. Bueno. ¿Okay? Entonces, ¿cómo vive usted la época de la violencia en nuestro país? Esa sería la primera. ¿Cómo la viví? Bueno, la violencia es tan antigua en Colombia que cuando yo nací ya Colombia estaba en violencia, pero antes habían habido otros siglos de violencia. Se sabe que desde el siglo XIX hubo varias guerras civiles. El siglo se acabó con la guerra de los 1000 días, una guerra muy, muy cruel entre los dos partidos tradicionales. Y había guerra siempre, por ejemplo, en el cambio de gobierno en 1930, que cayó la hegemonía conservadora y entró la República Liberal. Ahí hubo violencia en el cambio del partido en el poder. Después, cuando yo nací en 1950 y el país estaba sumido en una violencia terrible que se había agudizado a raíz del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, que era el líder de un sector del Partido Liberal, un sector progresista del Partido Liberal que era el candidato presidencial y probablemente iba a ganar las elecciones, y fue asesinado, y eso desató una ola de violencia terrible, sobre todo porque Gaitán había aglutinado había unido al Partido Liberal y había ganado también a grandes sectores conservadores con un discurso democrático y en defensa de la paz, porque ya venía la violencia desde el 46, donde había habido cambio de gobierno, y eso había aumentado la violencia. Y él estaba haciendo movilizaciones por la paz, había hecho una gran marcha por la paz en febrero del 48. Se dijo que era solo en Bogotá, pero para evitar precisamente violencia en otros lugares. Y fue la marcha más grande de la época, en que el pueblo de Bogotá se manifestó en defensa de la paz y por el cese de la violencia bipartidista, que era una violencia entre los dos partidos. ¿Y usted cuántos años tenía? Entonces yo nací cuando ya iban 2 años después del asesinato de Gaitán, o sea, en 1950. Entonces había una gran violencia. Yo empiezo a ser consciente un poco de eso cuando hacia el final de ese periodo, digamos del 50 al 57, primero tuvo una dictadura civil. Prácticamente cuando yo nací había una dictadura civil, porque cuando los liberales en el Congreso querían juzgar al presidente de la República porque le echaban la culpa al gobierno conservador del asesinato del caudillo Gaitán. Entonces decidieron juzgarlo en el Congreso y entonces el presidente cerró el Congreso. Entonces al cerrar el Congreso se rompió la división de poderes y lo que tuvimos entonces fue un presidente que había sido elegido, pero al cerrar el Congreso se vuelve una dictadura civil. Y luego las elecciones en que entra el siguiente gobierno, que es Laureano Gómez, que duró hasta el 53, el Partido Liberal no participó, se abstuvo porque habían matado a Gaitán y habían cerrado el Congreso, entonces no había democracia, entonces no participó. Entonces el siguiente presidente está elegido por un solo partido, nadie más participó, que es el presidente Laureano Gómez. Entonces, eso agudizó mucho más la violencia. Y no alcanzó a terminar el periodo, porque duró solo 3 años, porque el ejército intervino. El general Rojas Pinilla dijo que iba a haber paz en Colombia, que iba a negociar con las guerrillas que se habían empezado a formar por el asesinato de Gaitán. Al año siguiente se formaron las primeras guerrillas liberales, sobre todo en los llanos orientales, y entonces el ejército dio un golpe militar, destituyó a Laureano Gómez, que era el presidente, y
y empezó ahora una dictadura militar, que es la dictadura del general Rojas Pinilla, que duró hasta el 57. Lo derrocó un paro cívico. Ahí yo tenía ya 7 años y ya empezaba pues a leer y a mirar la prensa que llegaba a la casa. Y por eso supe que había caído por un paro cívico y le dejaron el poder a una junta militar que gobernó durante un año. En ese año debían organizar las elecciones para llegar a la democracia. Okay. También, su merced de pronto perteneció a algún partido político o fue simpatizante alrededor de su juventud de pronto. En mi familia eran mis tíos, mi familia eran gaitanistas, porque Gaitán había hecho un discurso, digamos que recogía las aspiraciones populares y había ganado a grandes sectores de la población, no solo del Partido Liberal, sino también estaba ganando sectores del Partido Conservador. Entonces, en mi familia se hablaba mucho del 9 de abril. Ellos comentaban que cuando habían asesinado a Gaitán, el pueblo se levantó en Bogotá, fue un levantamiento, pero un levantamiento que nadie organizó, fue un levantamiento espontáneo, ¿no? Porque algunos han dicho que eso fue una insurrección. No, una insurrección se organiza, hay un partido que organiza eso o alguna organización, alguna organización social. Pero aquí no, fue algo espontáneo. Cuando la gente oyó por la radio que habían matado a Gaitán, se regó el gran pánico, ¿no? Mataron a Gaitán, y la gente en el centro de Bogotá capturaron al hombre que había disparado contra Gaitán y lo mataron. Y trataron de arrastrarlo por la séptima, lo mataron frente al tiempo, en la séptima, entonces lo arrastraron hasta la Plaza de Bolívar, muerto. Y asaltaron las ferreterías. Colombia era un país muy agrario todavía, ¿no? No eran ciudades tan grandes, era muy campesino. Entonces había muchas ferreterías que vendían herramientas para el campo. Entonces la gente entró, al fin y al cabo la gente que vivía en Bogotá eran emigrantes del campo, ya habían desplazados de la violencia, entonces asaltaron las ferreterías para sacar machetes y salir a luchar. Por eso hay fotos de gente con corbata, sombrero y un machete, ¿no? Y querían tumbar el gobierno. Y por eso se iban hasta la Plaza de Bolívar a pedirle la renuncia al gobierno, pero una multitud. Y empezaron a quemar todas las oficinas públicas, todos los edificios que lo que llamamos como el Bogotazo. El Bogotazo, es el 9 de abril del 48. A Gaitán lo mataron como a la 1 de la tarde. Contaban mis tíos, 1:30, la gente estaba almorzando en el centro y todo el mundo se levantó. De pronto, si alguna vez escuchó hablar sobre el grupo de los pájaros, o lo que se conoce aquí en Colombia. Sí, salía en la prensa y recuerdo que en el tiempo que era el periódico que llegaba a mi casa, había un caricaturista muy bueno que era Pepón, y entonces siempre pintaba unos pájaros como chulos, con cuervos, ¿no? En los árboles, porque era en el campo, mirando los muertos, ¿no? Porque la gente decía que el gobierno había formado unos grupos armados para reprimir a los gaitanistas, porque les echaban la culpa del 9 de abril, que fue en varias partes, no fue solo en Bogotá, en varias ciudades hubo protestas muy fuertes y en el campo la gente muchas zonas eran gaitanistas. Entonces formaron unos grupos armados con el apoyo del gobierno y con el apoyo también de la policía. A esos grupos la gente les decía pájaros, ahora les dicen paramilitares, ¿no? Porque los ha creado el Estado, es un aparato paralelo al ejército, a la policía. Entonces por eso les decían en esa época pájaros. O sea, ese método es viejo. Básicamente, o sea, el grupo de pájaros es lo que hoy conocemos en día como los paramilitares. O sea, ellos evolucionaron y cambiaron de nombre, básicamente. Sí. Y también respecto a si usted participó en alguna revuelta o no sé, de pronto manifestaciones, quizá en sus épocas de movimiento estudiantil o juvenil. Sí, ya después en el Frente Nacional
la gente tuvo muchas expectativas, muchas esperanzas de que hubiera efectivamente paz, con un acuerdo que hicieron entre el jefe liberal, Alberto Lleras Camargo y Laureano Gómez. Laureano Gómez, que había sido destituido por el ejército. Laureano Gómez se había ido a España y entonces allá lo visitó el jefe del Partido Liberal y acordaron gobernar juntos, pero para poder gobernar los dos partidos y hacer el Frente Nacional debían primero destituir ahora al general Rojas Pinilla, y organizaron un paro cívico con los empresarios. Un día le pagaron 15 días de salario por adelantado a los trabajadores porque se fueron para la casa y que los llamaban el día que iban a hacer una manifestación para tumbar al gobierno. Y efectivamente los estudiantes, que habían jugado un papel muy importante en la lucha ahora contra Rojas Pinilla, habían salido a manifestar, y hubo una masacre, esta vez del ejército, en la calle 13, con esta calle, era la calle 13, ¿no? Con Séptima. La marcha venía de la Universidad Nacional y ahí les dispararon porque estaba prohibido hacer desfiles, porque el país en todo ese periodo estuvo bajo el estado de sitio. En el estado de sitio todo estaba prohibido, no se podían hacer manifestaciones, y los estudiantes no le piden permiso a nadie para hacer y habían tratado de salir el 8 de junio del 56, habían tratado de salir de la Nacional y les dispararon. Mataron a un estudiante de medicina. Las residencias Uriel Gutiérrez llevan el nombre de él. Las madres no van a callar, un pueblo que se educa y pide libertad. Las balas no van a parar. Tienen ideología política. Sí, señor. ¿Usted considera que la violencia que atraviesa nuestro país en este momento es igual a la de esos años? ¿O ve usted alguna diferencia de pronto? Bueno, ahora hay más elementos, ahora es más complejo. En ese momento era una violencia entre liberales y conservadores, y después vino esta violencia en que eliminaron la guerra contra los bandoleros y los fueron eliminando a todos. El ejército fue derrotando a todos los bandoleros.